Vamos a ocuparnos nuevamente del Twitter. Muchas gracias a todos los participantes del programa de esta noche y enseguida estamos hablando del Fondo Monetario Internacional. Bueno, aquí tenemos algunos, Víctor Hugo. Diego Guelar tuiteó: el esclarecimiento del caso y el castigo a los culpables va a ayudar a terminar con estos episodios. Por su parte, Roy Cortina en @BDL, Víctor Hugo tuiteó: qué terrible que los que luchaban en contra de la tercerización hayan sido asesinados por represión tercerizada desde un gremio. Y por su parte, Carla Chudnovsky tuiteó: claramente fue una emboscada, la nota lo demuestra, qué vergüenza. Estamos en vivo con nuestros invitados en el Twitter en @BDL, Víctor Hugo. He leído estos días apasionadamente el libro de Pacho O'Donnell, La gran epopeya, el combate de la vuelta de obligado, que me permite ver cómo desde el fondo mismo de la historia, episodios de 1845, muestran a tantas personas de esta América que siempre juegan para los de afuera, que siempre están preocupados de la gran imagen que el país tiene que darles a quienes siempre le han sacado ventaja a todos aquellos países donde han intervenido. Estoy hablando del Fondo Monetario Internacional. ¿Pueden creer que al cabo de 2 días de reuniones, los jefes del Fondo Monetario, con Strauss-Kahn al frente, y los banqueros que integran el fondo, dijeron que van a hacer una profunda reforma? Por un lado uno puede decir, era hora, ¿no? Pero por otro lado, recién en este momento se acuerdan, se dan cuenta que el Fondo Monetario Internacional, como dice aquí, leo textualmente de La Nación, está buscando ser más efectivo, más creíble y legitimado. Palabras textuales del presidente del Fondo Monetario Internacional, que tomo en este caso de La Nación, también podría serlo de Miradas al Sur, de Página 12. El Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa? ¿Qué es el fondo? En 1944 nació el Fondo Monetario Internacional. Tenía entre sus objetivos otorgar créditos para sus miembros y la expansión de sus economías. Los propósitos iniciales se alteraron y el FMI se transformó en el encargado de imponer las políticas económicas a los países en vías de desarrollo. Las mismas, de corte neoliberal, se basaron en el ajuste constante, como pasó con la crisis de la deuda externa en 1982 en América Latina. Argentina tocó fondo en diciembre de 2001. El FMI hizo un mea culpa 3 años más tarde. Igualmente tarde, reconoció su responsabilidad con la crisis global de 2009, que quebró economías nacionales, empresas y dejó millones de desocupados. Frente a la crisis griega, la receta del FMI fue la misma. No hay plata si antes no hay ajuste. Hoy la institución se encuentra desprestigiada. China se niega a revaluar su moneda como lo exige el fondo. Argentina y Venezuela no le permiten sus revisiones. Y naciones deudoras como Brasil, Indonesia o Malasia se fueron apartando de las gestiones del fondo. Ahora bien, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo convencen? ¿O tienen muy buenos representantes adentro de cada uno de los países? Porque han hecho mucho daño. El de la Argentina es muy conocido, pero lo que está pasando en el mundo, si no, mírenlo. El FMI se decidió a apoyar a Grecia cuando esta nación decidió aplicar su receta de ajuste. Las medidas de recorte que aprobaron los legisladores afectan de lleno a la población, ya que incluyen la supresión de los aguinaldos de los funcionarios y los pensionistas del sector público, el aumento de la edad jubilatoria de las mujeres en 5 años a 65 y la suba del IVA en 2 puntos al 23%, además de reducir las inversiones públicas. En Francia, el gobierno de Sarkozy, en línea con estas políticas, está elevando la edad jubilatoria de 60 a 62 años, a pesar de la férrea oposición de sindicatos y estudiantes. La ley que provocó la reacción popular es la que modifica el sistema previsional, retrasando de 60 a 62 años la edad mínima para jubilarse. El presidente Sarkozy reiteró que no dará marcha atrás con la norma. En toda Europa, el FMI deja sentir su influencia y algunos lo agradecen, como Zapatero en España. Reformas, estabilidad, confianza y un profundo agradecimiento por todos los consejos, las sugerencias y las reflexiones que siempre que escucho al director del Fondo Monetario Internacional, a Dominique Strauss-Kahn, me parecen de las más sugerentes que escucho, y ya se pueden imaginar que sobre economía y sobre perspectivas económicas escucho muchísimas opiniones, especialmente en los 2 últimos años. Pensando que si esto dice Zapatero del PSOE, no quiero imaginar lo que le estaría diciendo Strauss-Kahn
Rajoy o Aznar directamente hacían un monumento del Fondo Monetario Internacional. Ya ellos, así les va en estos momentos en Europa. Y mientras tanto, en la Argentina, ¿cuál ha sido, a grosso modo, la historia del Fondo Monetario Internacional? En 1976, la deuda externa rondaba 7.900 millones de dólares. Al finalizar la dictadura militar, y gracias a la ayuda del FMI, ascendía a más de 45.000 millones. Alfonsín tuvo que negociar con el FMI el Plan Austral. Y esto ha de lograrse a través de un ajuste que va a ser duro y que va a demandar esfuerzos de todos. Ese ajuste no funcionó. En 1989, Washington cortó el flujo financiero, desencadenando la hiperinflación. Con Menem, Argentina intensificó sus amores con el FMI y Estados Unidos. God bless you, Mr. President. God bless your country. And God bless our America. Muchísimas gracias. En 1991, se aprobó la Ley de Convertibilidad, el 1 a 1 de Domingo Cavallo. El Austral, de acuerdo a este proyecto de ley del Poder Ejecutivo, va a ser canjeado por dólares a razón de 10.000 australes por dólar. Otra exigencia de la comunidad financiera internacional fue la fiebre de la privatización, que entregó más de 400 empresas públicas. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Durante el gobierno de la Rúa, el fondo exigió la ley de flexibilización laboral y a cambio ofreció el megacanje por el cual prestó 29.000 millones de dólares, que aumentaron la deuda externa en otros 40.000 millones de dólares. Después de un año de hacer lo que había que hacer, logramos el blindaje. Un escudo financiero único en la historia de nuestro país que protegerá a nuestra economía de cualquier riesgo. Déficit, recesión, mezquindad política, pesimistas, sindicalistas que paran el país y falsos piqueteros que lucran con las necesidades de la gente. Ahora nadie nos puede robar el sueño de una nueva Argentina. Sin riesgos, la Argentina crece. A cambio de autorizar el canje, el fondo envió un representante a controlar las cuentas del Ministerio de Economía. Es una figura muy importante dentro del Fondo Monetario, a tal punto que va a depender directamente del director gerente del Fondo Monetario, Kurt Keller, y es un especialista en crisis. Todos sabemos cómo terminó: corralito y crisis. Le decimos al señor Rucau y a De la Rúa si ellos pueden vivir con este sueldo. ¡Este es el sueldo de los docentes! La gestión semanal de Rodríguez Saá dejó un recuerdo insoslayable. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Claro que ese fue su último anuncio. Luego de 25 años de seguir los consejos del fondo, el 57,5% de los ciudadanos vivía entonces en situación de pobreza y el 25% en indigencia. Pero claro, el FMI no lloró por ti, Argentina. En vivo con los invitados en el Twitter, en @BDL Víctor Hugo, Diego Guelar, jefe de Relaciones Exteriores Internacionales del PRO, dice: el FMI se equivocó mucho, pero es de todos los países y la reforma se hace desde adentro, tuiteó. Carla Tutnowski: el FMI es la peste moderna. Reyes Fernanda: las políticas del FMI siempre han sido perjudiciales para la gente, lejos de los pueblos, responde a sus propios intereses. Hay uno más, Roy Cortina, el diputado, tuiteó: el FMI no pudo anticiparse a la crisis financiera internacional. No es un organismo que esté en condiciones de dar recomendaciones. Hasta aquí los tweets en @BDL Víctor Hugo. Quedé pensando en lo que dice Roy Cortina. Así y todo, el fondo tiene el tupé de vez en cuando de decir: nosotros queremos ver cómo tienen las cuentas, queremos ver cómo están haciendo los deberes, aunque ya no haya deberes en determinado momento. Yo celebré ese instante, se les dijo: miren, esta es la plata de ustedes, háganlo de ustedes, déjenos a nosotros tranquilos. América en general le dijo esto al Fondo Monetario Internacional, pero ellos vuelven a la carga, andan con carradas de dinero que quieren prestar, como lo hicieron, y se desprendía de lo que informábamos recién, de la animación que teníamos sobre la historia del Fondo Monetario Internacional. Ahora quieren ver las cuentas y los economistas
dividen sus opiniones. Con todo respeto presentamos estas dos opiniones bien controversiales, por cierto. Argentina forma parte del Fondo Monetario Internacional, ha aprobado la Carta Consultiva del Fondo Monetario Internacional y como miembro le debe a los restantes países miembros del fondo sus estadísticas. Por lo tanto, Argentina debería aceptar como miembro del fondo una obligación que tiene con los otros países, que es mostrar sus cifras. Entonces, Argentina no puede permanecer dentro del Fondo Monetario y no aceptar las reglas del Fondo Monetario para todos los países. Esta actitud patoteril, absurda, infantil, inconsistente de Argentina, lo que hace es que la reputación de Argentina se siga dañando. Que Argentina siga siendo considerado como un país poco serio en el mundo. Lo de las revisiones es un mecanismo que en la Argentina fue muy traumático, o sea, no es un contrasentido. Lo cierto es que la Argentina hoy no acepta revisiones porque no necesita, es como una auditoría que durante mucho tiempo se utilizó para hacer política acá en la Argentina. Recordemos cuando en el año 99 la Argentina estaba quebrada y necesitaba financiamiento internacional y venía la misión del fondo y eran recibidos como si fueran jefe de Estado. Y cuando uno cumplía esas medidas, entonces el premio era financiamiento. Hoy nosotros no necesitamos de ese financiamiento y no tiene sentido someternos a esa situación que es una situación política 100%. Sí, política y económica. Es interesante lo que dice la presidenta del Banco Central, Mercedes Marco del Pont. Vamos para mostrar los números. Lo que no queremos es generar esos, y que el Fondo Monetario, los países centrales entiendan el símbolo político que significa para la sociedad argentina el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional está asociado a nuestros fracasos históricos. Insisto, ha sido corresponsable de la degradación de la condición salarial, de la destrucción del mercado interno, de la desindustrialización, del hiperendeudamiento. Entonces, lo que la Argentina está planteando es que no quiere que venga el fondo, arme un circo y se utilice políticamente nuevamente para desprestigiar o para desprestigiar o para atacar al gobierno, porque sabemos que desde la mirada del Fondo Monetario, insisto, lo que está haciendo la Argentina no les gusta. Nosotros le podemos decir al fondo que hoy lo que está recomendando para otros países que están en situaciones muy difíciles y muy débiles, fueron las mismas políticas que nos recomendaron a nosotros y nos llevaron a la crisis más grande de nuestra historia. En su momento, Jorge Lanata supo hacer una película, un documental admirable con el título Deuda, y nosotros nos hemos permitido tomar prestada esta parte. Se hacen cargo del gobierno a fin de llevar a cabo el proceso de reorganización nacional. El teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri. El general Reinaldo Vinicius. El doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Don Fernando de la Rúa. Mi misión es clara, cubrir estas horas. Imponga la banda presidencial Y se hace cargo de la presidencia provisoria hasta el día de mañana al doctor Eduardo Alberto Dualde. Al señor presidente de la Nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner. La deuda es de 160 millares. Está en el orden de los 180.000 millones. 180.000, 135.000 millones de dólares que se deben. De alrededor de 186.000 millones de dólares. Y el déficit total de la deuda, 179.702.544 y va cambiando. O sea, como un contador de taxi, cada hora que pasa de nuestra vida está bajando, está cayéndole a la Argentina 1.700.000 pesos de intereses solamente. 15.488.233. Estaba pensando en el cigarrillo habitual de Jorge Lanata, iba a ser el gesto de apartarme el humo. Muchas gracias por esa película que de alguna forma tiene que ver con un tiempo en el cual el Fondo Monetario Internacional se convirtió en una sigla, no una palabra, una mala sigla. Y el cierre de este tramo del programa tiene que ver con algo que les va a provocar una sonrisa, una cierta melancolía, pensando cómo podrían ser las cosas y cómo son en la realidad. Pero tiene que ver sobre todo con que es bueno prometer no tomar contacto con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos esta campaña.